Sin embargo, hermanos, no debemos caer en el error muchas veces de pensar que fueron hombres infalibles o hombres que nunca fallaron o hombres que nunca tuvieron sus cosillas, ¿verdad? Eran hombres, hermanos. Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, hacemos que de lo que él diga una regla. Y no, hermanos. Otra, voy a entrar un poquito a esto, porque quiero dárselos un poco antes de entrar a Juan Calvino. Un poco de Lutero, hermanos. Voy a decir algunas partes oscuras de Lutero, ¿ok? Y ya vimos un poco también a Sinclio. Recuerden que Lutero fue más en la reforma en Alemania, Sinclio fue más en Suiza, ¿ok? Fue más en Suiza. Ahora voy a ver que entre ellos dos hubo una confrontación no muy corta, donde pues casi Lutero dijo que Sinclair era sirviente de Satanás. Vean nada más hasta que llegaba Lutero. Entonces, vamos a poner ahí como título el desarrollo del estado de Sardis. ¿Ok? Así lo vamos a poner. El desarrollo del estado de Sardis. ¿Ok? Vamos a ver aquí un poco sobre la posición que Lutero tenía con respecto a lo que se estaba ocurriendo, hermanos. Digo, otra vez, cometemos ese error. Hermanos, una cosa es que admiremos y que digamos, bueno, el hermano, la verdad, me dice la palabra en Hebreos, ¿no? Tomad el ejemplo de su fe y mirad el resultado de su fe, ¿no? O sea, yo también sé que hay unos pastores que la verdad me causan admiración el cómo Dios los utiliza, pero también, hermanos, Dios te va a permitir ver, pues, sus fallas, ¿no? Sus debilidades, que eso no los hace menos pastores, o sea, sí, es normal. Entonces, aquí vamos a ver un poco de Lutero. Fíjense bien, la posición de Lutero como líder de la Reforma era peligroso para él, porque lo consideraban poco menos que un papa. Imagínate hasta dónde llegaba el punto, ¿no? Y no se puede negar que en algunas ocasiones las acciones de Lutero parecían eso, que él era el papa. Ya vimos varias cosas de los papas, ¿no? Entregaban a Satanás a algunos, iniciaron las cruzadas, muchas cosas. Bueno, Lutero a veces hacía acciones que parecía que él era el papa. Sostenía su posición con un dogmatismo tosco, Lutero, ¿no? Y parece haber abrigado el temor de rebajarse a sí mismo en la estimación de la humanidad por cualquier confesión de error. O sea, era muy difícil que Lutero aceptara un cierto error doctrinal que él tuviera. Ese era Lutero, ¿eh? O sea, Lutero sí, se humilló, sí, la epístola a los Gálatas, que fue su epístola triunfal, ¿no? Que él vio sobre las indulgencias, sí, pero también tiene esta parte, ¿eh? También tiene esta parte. Cuando fallaban los argumentos, mantenía su posición mediante sofismas y clamores. Y en una ocasión, por lo menos, incluso sacrificó los intereses del evangelio a los reclamos del partido y el mantenimiento de su autoridad. Ese era Lutero. Si también vamos a decir lo malo, también lo voy a decir con Calvino. Calvino tuvo sus cosas buenas y también cosas cuestionables, ¿no? Calvino murió joven, ¿eh? Murió como a los 51 años. Era un hombre muy enfermizo, Calvino, que después lo vamos a ver. Entonces, los actos, hubo una conferencia en Marburg, se llamaba, donde se ve este hecho de Lutero. Una de las cosas que él tuvo con el reformador suizo fue sobre la doctrina de la cena del Señor. Recuerden que Lutero conservó lo que era la transubstanciación, pero Sinclio dijo que no, que eso solamente era una figura, lo cual nosotros creemos así, pero Lutero no creía así.
Entonces hubo un enfrentamiento entre los reformadores alemanes y los reformadores suizos. Alemania, liderado por Lutero, en este caso Zwinglio, liderado, o los reformadores suizos liderados por Zwinglio. ¿Okay? Lutero, hermanos, nunca había sido capaz de librarse por completo de las ataduras del papado y la doctrina de la Eucaristía. ¿Okay? Entonces, Roma sostenía esta doctrina que cuando los sacerdotes bendecían la hostia, en verdad se convertía en la carne de Cristo. Sin embargo, Zwinglio y el cuerpo de los reformadores suizos retrocedieron horrorizados ante estas dos doctrinas. Las atacaron mucho. Habían revivido la enseñanza de las escrituras en cuanto a estos memoriales y había destruido ampliamente sus puntos de vista. Y Lutero tenía un amigo llamado Karlstadt, y fue uno de los primeros en rechazar la noción luterana. Su mismo amigo dijo, ¿sabes qué? Lo que tú estás pensando con respecto a la cena del Señor, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. Y Zwinglio publicó un panfleto en el 1525 contra las doctrinas de Lutero. Y así comenzó la controversia. Entonces, ¿quién estaba del lado de Zwinglio? Su amigo de Lutero, Karlstadt. También estaba en contra de eso. La respuesta de Lutero apareció el mismo año, en 1525, y se caracterizó por mucha arrogancia y amargura de Lutero. Y no dudó en atribuir los esfuerzos piadosos de Zwinglio a Satanás. ¿Ah? Entonces no le quedó a Zwinglio más otra cosa que entrar en las listas en contra de Lutero. Sin embargo, a lo largo de la controversia, que duró más o menos 4 años, el lenguaje del reformador suizo fue moderado en extremo, completamente convencido de la rectitud de su causa, soportó el clamor de ira de sus oponentes sin rendirse, ¿no? No, o sea, no se dejaba intimidar, no se dejaba decir que no, pues tú eres esto, tú eres el otro, no se dejaba mover por esas cosas. Muchos de los luteranos más reflexivos, hermanos, en ese momento, observaban con tristeza cómo su líder se resistía a toda investigación pacífica a la cuestión. O sea, no tenía mesa de diálogo, no aceptaba nada que no fuera lo que él pensaba. Ese era Lutero. Y comenzaron a perder confianza en Lutero. Y adivina dónde se iban. Se pasaban al lado suizo. Esto inquietó más a Lutero. Y en la vehemencia de su resentimiento pareció esforzarse por encontrar las palabras adecuadas para decir que Zwinglio era de Satanás. Mira, les decía a esos seguidores que se pasaban con Zwinglio, Lutero les llamaban que eran sus Absalón, perseguidores de los sacramentos, en cuya locura los papistas son suaves oponentes y los instrumentos satánicos de mi tentación. Así les decía Lutero. Mientras tanto, hermanos, los papistas observaban, con no disimulo, la satisfacción de la pelea entre lo que eran los luteranos contra Zwinglio. Por eso, hermanos, la idea mejor de Satanás es divide y vencerás. Una iglesia que está ensimismada simplemente en pelearse entre ellos, ¿para qué Satanás la ataca? Sí. Pues ya entre ellos se están matando, ¿no? Entonces se convocó una conferencia y entonces la conferencia, que contó con una gran asistencia, pero en la que solo participó Lutero, Zwinglio, Melanchthon y Lampadius, así se llamaba. Pero no fue muy fructífera. Lutero lo hizo con una mente decidida,
protestó desde el principio que siempre deberían diferir de sus oponentes en cuanto a la doctrina de la cena del Señor. Tomó un trozo de tiza y así en la mesa donde él estaba, puso en latín, este es mi cuerpo, o sea, así dice el Señor, así dijo. Y Sinclair decía, sí, dice así, pero cuando dijo eso Cristo, se refirió a él mismo, que él es el cuerpo que iba a ser sacrificado, no el pan. Y entonces, a medida que avanzaba la discusión, el minucioso razonamiento de Sinclair se manifestó con gran efecto, pero Lutero permaneció obstinado e inflexible. Él no quiso aceptar nada que no tuviera que ver con lo que él pensaba. Los argumentos del suizo, extraídos de las escrituras y otras fuentes, evidentemente perturbaron el espíritu de Lutero, pero había ido demasiado lejos, era demasiado tarde para retroceder y decir, me equivoqué. Finalmente, Sinclair introdujo un argumento que otro contrincante había comenzado por la mañana en cuanto al significado del término la carne para nada aprovecha, ¿no? Juan capítulo 6. Lutero ahora observó, cuando Cristo dice que la carne para nada aprovecha, no hablaba de su propia carne, sino de la nuestra. Entonces Sinclair, así, según lo que se habló, así se decía, Sinclair decía, el alma se alimenta del espíritu y no de la carne. Y Lutero le respondía, es con la boca que comemos el cuerpo, el alma no lo come, lo comemos espiritualmente con el alma. Y Sinclair le responde, el cuerpo de Cristo es, por lo tanto, un alimento corporal y no espiritual. Lutero le dijo, eres un cautivo. Y Sinclair le dice, no es así, pero dices cosas contradictorias. O sea, ni tú mismo te entiendes. Lutero le respondió, si Dios me presentara manzanas silvestres, debería comerlas espiritualmente. En la Eucaristía, la boca recibe el cuerpo de Cristo y el alma cree en sus palabras. Y Lutero ahora estaba diciendo tonterías. Y Sinclair procedió sabiamente a adoptar otra línea de argumentación y estableciendo sus propios puntos de vista en lugar de combatir con Lutero. Porque decía, Lutero, tú no vas a entender. Pero Lutero no reconocía su derrota en este asunto. Y él siempre gritaba incansablemente, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Él dijo, este es mi cuerpo, y Sinclair, pues ya. Y él decía, el diablo no me apartará de eso. Buscar entenderlo es apartarse de la fe, es lo que decía Lutero. Más tarde en el día, se citó 2 Corintios 5:16, cuando dice, pero ahora decimos que lo que conocemos según Cristo ya no lo conocemos según la carne. Y Lutero decía, ahí según la carne significa según nuestros afectos carnales. Y Sinclair le dijo, doctor Lutero, Cristo ascendió al cielo, y si él está en el cielo en cuanto a su cuerpo, ¿cómo puede estar en el pan? La palabra de Dios nos enseña que él fue en todo hecho semejante a sus hermanos, por lo que no puede estar en el mismo instante en cada uno de los 1000 altares en que se celebra la Eucaristía. Y Lutero le dijo, si quisiera razonar así, intentaré demostrar que Jesucristo tenía una esposa, que tenía los ojos morados y que vivía en nuestro buen país de Alemania. Me importan poco las matemáticas. Como que Lutero no. Sinclair respondió, no se trata aquí de matemáticas, Lutero, sino de San Pablo, quien escribió a los filipenses que Cristo tomó sobre sí la forma de un siervo y fue hecho semejante a los hombres. Lutero, al verse acorralado, volvió a refugiarse en sus 4 palabras. Muy queridos mis señores, exclamó, ya que mi Señor Jesús dice, este es mi cuerpo, creo que su cuerpo está realmente allí. Cuando no podía ya refutar, lo que él hacía era recurrir nuevamente a ese dicho. Por un momento, incluso la paciencia de Sinclair pareció ceder, o sea, como que ya estaba hartado de él. Acercándose a Lutero de manera nerviosa y golpeando la mesa con la mano, dijo, usted sostiene entonces, doctor, que el cuerpo de Cristo está locamente en la Eucaristía porque dice, el cuerpo de Cristo está allí, 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 allí.
hay un adverbio de lugar. El cuerpo de Cristo es entonces de tal naturaleza que existe en un lugar, y si está en un lugar, está en el cielo, en donde se sigue que no está en el pan. Pero Lutero repetía calurosamente que no tengo nada que ver con pruebas matemáticas. Tan pronto como se pronunciaban las palabras de consagración sobre el pan, el cuerpo de Dios está allí. Por malvado que sea el sacerdote y las pronuncie, cuando él pronuncia, bendigo este pan, el cuerpo de Cristo está allí. Y en presencia de tal obstinación, Lutero se negó a dar la mano a los hermanos suizos porque no creían como él. No recordamos la escena. Nos alegra que el alcance de esta historia nos admita su inclusión. Y hermanos, Lutero redactó una fórmula de concordia que constaba de 14 artículos, que fue suscrita por ambas partes el 4 de octubre de 1529. Lo que hicieron entonces los reformadores suizos fue ceder en ciertas cosas que eran de segundo término, con tal de no violar la conciencia de Lutero. Ese era Lutero, hermanos. Entonces, como les dije muchas veces, estos reformadores, hermanos, eran hijos de su tiempo. Y también lo vamos a ver ahorita con Calvino. Entonces, póngale como título, Juan Calvino. Juan Calvino. Como les dije la sesión pasada, Juan Calvino es considerado uno de los más grandes reformadores porque él hizo teología sistemática. Juan Calvino era un hombre que nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, en Francia, cerca de París. Su padre era secretario del obispo de Noyon, un hombre pudiente por la influencia de su padre. Y Juan Calvino estudió leyes. Primero estudió leyes. La primera cosa que lo marcó a Juan Calvino fue la muerte de su madre. Su madre murió en su niñez. Y a los 13 años, hermanos, se fue a París para continuar con su educación. Eso fue lo que más marcó a Calvino en esta parte. ¿Qué podemos decir de la juventud de Calvino? Bueno, aunque hemos concentrado nuestra atención en los eventos de Lutero en Alemania, en los pasados sermones o lo que hemos visto, hermanos, cada país, porque después nos vamos a enfocar en Gran Bretaña, cada país tuvo un reformador que lo impactó. En este caso, Francia fue con Calvino. En 1512, cuando Lutero aún era desconocido, un profesor llamado Jacques Lafreb publicó o tradujo unos comentarios de las epístolas de Pablo del latín al francés. Y entonces, hermanos, los escritos fueron condenados en 1525, como lo fueron los libros de Lutero y un pequeño libro de Margarita. Margarita era la hermana del rey de Francia que se convirtió al cristianismo y te hizo un libro. A cualquiera que se le encontraba en posesión de esos escritos podía esperar pagarlo caro. Y a ese París
llegó Juan Calvino en 1523. Calvino, hermanos, se obligó a sí mismo a dominar todos sus estudios, las lenguas clásicas, la lógica, los escritos de los padres de la iglesia, la ley, y después de 3 años en París y uno en Orleans, se dirigió a Burdeos para estudiar con un famoso profesor de leyes. En cada ciudad, hermanos, Calvino ganó grandes amigos influyentes. Y por deseo de su padre, Calvino cambió sus estudios de teología por leyes. A la muerte de su padre, Calvino decidió no practicar ninguna, sino vivir la vida de un erudito en París. Más tarde, en el 1533, el rector de la Universidad de París hizo un discurso anual del Día de Todos los Santos, y ese discurso sonaban como las ideas de Erasmo y de Lutero. Se rumoró que el rector de la universidad lo había escrito con la ayuda de Calvino, y ambos tuvieron que huir por sus vidas. Juan Calvino escapó por una ventana trasera mientras sus amigos entretenían a los alguaciles por el frente, como Pablo, ¿no? En Damasco. Ahora vamos a ver la formación de Calvino. Cuando Lutero había ya dictado sus primeras conferencias en la Universidad de Wittenberg, él trabajaba, su padre de Calvino trabajaba principalmente como secretario del obispo. Entonces, con esos recursos, el joven Calvino fue a estudiar a París, donde conoció tanto el humanismo como la reacción conservadora que se le oponía. Pero dentro de todo esto, hermanos, uno de los escritos que más le impactó a Calvino, y que ese es el punto que debemos entender, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, un grande teólogo. Pero Agustín de Hipona lo que tenía, hermanos, era que fue muy influenciado por muchas filosofías de su tiempo. Entonces, Calvino quedó muy impresionado, ya saben, por un libro que hizo Agustín de Hipona. ¿Cuál? La Ciudad de Dios. Donde se ve que pues, la ciudad de Dios es que la iglesia debe imponer las reglas bíblicas y del cielo en la tierra. La discusión teológica que tenía lugar en esos días lo llevó a conocer las doctrinas de Wycliffe, de John Huss, de Lutero, pero según él mismo dice, estaba obstinadamente atado a las supersticiones del papado. En 1528 completó sus estudios en París al obtener el grado de maestro en artes y decidió dedicarse a la jurisprudencia. Sus dos juristas o maestros en ese momento eran Pierre y Andrea Alciati. El primero, Pierre, era un hombre que utilizaba métodos tradicionales en el estudio de interpretación de leyes, mientras que Andrea Alciati era muy humanista. Era muy humanista. ¿Por qué estamos viendo esto, hermanos? Porque vamos a ver aquí, después de Juan Calvino, tenemos que ver unas cosas que hoy surgen mucho. Las 5 solas, que de la Reforma, y el tulip del calvinismo. Porque, hermanos, lo que pasa con el calvinismo es que ellos son como Lutero. Si no crees como ellos, tú eres un hereje, ¿no? Y voy a tocarlas para que ustedes las conozcan. Con algunas sí estoy de acuerdo, con otras yo no estoy de acuerdo, ¿ok? Y voy a dar mis argumentos acá para que los vean, ¿ok? Es importante que ustedes lo conozcan. Ahora, si tú comulgas con el tulip y todo ese tipo de cosas, está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El problema es, hermanos, que cuando nos enfocamos no a la escritura, sino a pensamientos humanos, el problema va a ser que te vas a quedar enano. ¿Por qué?
Pues porque el pensamiento de un hombre tiene límites. Es lógico, ¿ok? Cuando hubo un debate entre ambos, Calvino actuó o intervino a favor del primero. ¿De quién? De Pierre. ¿Ok? Esto es importante porque indica que aún en estos tiempos en que comenzaba a dejarse cautivar por el espíritu humanista, Calvino no sentía simpatía hacia la elegancia vacuna que frecuentemente se posesionaba en algunos de los más famosos humanistas. O sea, aunque él sí se inclinaba por eso, pero no comulgaba muy bien con eso. ¿Okay? Entonces, luego, hermanos, la mayoría de la doctrina reformada está muy influenciada por Calvino. ¿Eh? Por eso es importante que sí la conozcan. Yo no, si me dijeran, ¿tú te consideras calvinista? La verdad es que no. Sí comulgo con ciertas doctrina o teología reformada, pero hay ciertas cosas de la reformada que yo no estoy de acuerdo. Y así debe de ser, hermano. ¿Eh? O sea, porque pues, hay teología reformada, teología bautista, teología, ¿cómo se llama? Liberal, también hay teología liberal. O sea, hay mucho tipo de teología y pues, necesitamos leer, ¿no? Necesitamos leer todo ese tipo de cosas. Y que, obviamente, pero recuerden, siempre tener en claro qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? O sea, primero, si es una duda, no vayas a un libro, vea la Biblia. ¿Y para qué me ayuda el libro? Bueno, él lo entiende de esta manera. ¿Por qué lo entiende de esa manera? Bueno, y vamos a comparar con la Biblia. No es cuál me conviene más, cuál me siento más, como que más espiritual con esta. No, hermanos, tengamos cuidado con eso. ¿Saben por qué? Porque al rato va a estar bien confundido. Eso es lo que pasa a veces con el calvinismo, más que nada con la doctrina de la predestinación. ¿Mm? La doctrina de la elección, que somos elegidos y que esto y el otro, vamos después a hablar de eso. ¿Okay? Entonces, a pesar del conflicto que hubo entre Aclic y Calvino, o Andrea Aclic y Calvino, estaba decidido a seguir el camino de los humanistas. Pronto se unió a un pequeño círculo de estudiosos y admiradores de Erasmo y se dedicó a los estudios humanistas. Luego, aunque recibió su licencia para practicar la abogacía en 1530, su principal ocupación durante los próximos 2 años parece haber sido la preparación de un comentario acerca de la obra Séneca de Clemencia. Este comentario se publicó en el 1532 y colocó, hermanos, a Calvino, aunque no lo colocó a su autor en el número de los más ilustres humanistas. Ok, otro punto, la conversión de Calvino. Calvino, hermanos, de verdad, un hombre, leía mucho, de verdad, leía mucho. De hecho, el catecismo católico viene de Calvino, ¿eh? El catecismo católico, la mayor parte del orden eclesiástico, de cómo se hacen las reuniones, todo eso, viene de Calvino. O sea, Calvino, de verdad, era un hombre, pero eso es hombre. ¿Eh? La conversión de Calvino. No se sabe a ciencia cierta, hermanos, qué llevó a Calvino a abandonar la fe romana católica, ni la fecha exacta en que lo hizo, no se sabe. A diferencia de Lutero, Calvino no nos dice poco acerca del estado interior de su alma. O sea, no se dice como con Lutero que sentía mucho pecado y se confesaba y aún así seguía vacío y se volvía a confesar y se latigueaba. No. Pero lo más probable, hermanos, parece ser que en medio del círculo del humanista en que se movía y a través de sus estudios de las escrituras y de la antigüedad cristiana, Calvino llegó a la convicción de que tenía que abandonar la comunión romana y seguir el camino de los protestantes. En 1534, hermanos, Calvino regresó a su ciudad natal, Noyon, y renunció a todos los beneficios eclesiásticos que su padre había procurado para él. ¿Y saben qué, hermanos?
que era su principal fuente de sustento económico. El hecho es que en octubre de 1534, Francisco I, hasta entonces relativamente tolerante para con los protestantes, cambió su política. Y en enero del año siguiente, 1535, Calvino se exiliaba en la ciudad protestante de Basilea. Y en Basilea hizo uno de los más grandes libros que se conoce de Calvino, La institución de la religión cristiana. Antes de Basilea, hermanos, Calvino ya había desarrollado un estudio llamado Las almas de los muertos antes de la resurrección. Algo así estaba haciendo Calvino. Según él, concebía su propia vocación, su tarea consistiría en escribir otros tratados como este, que sirvieran para aclarar la fe de la Iglesia en una época de tanta confusión. Por lo tanto, su principal proyecto era un breve resumen de la fe cristiana desde el punto de vista protestante. Hasta entonces, casi toda la literatura protestante llevada por la urgencia de la polémica había tratado exclusivamente acerca de los puntos en discusión. ¿Cuál? Sí, el pagar por el cielo, la Santa Cena, los sacerdocios, el celibato, todo ese tipo de cosas. No, Calvino se enfocó más a desarrollar doctrina cristiana. Por eso, muy fuerte Calvino, ¿no? Lo que Calvino se proponía entonces era llenar ese vacío con un breve manual al que le dio el título La institución de la religión cristiana. La primera edición fue en el 1536 en Basilea. Era un libro de 516 páginas, pero de formato pequeño, de modo que cupiera fácilmente en los amplios bolsillos que se usaban entonces y pudiera, por tanto, circular disimuladamente en Francia. Constaba no solo de 6 capítulos. Los primeros 4 trataban acerca de la ley, el credo, el Padre Nuestro y los sacramentos. Los primeros 4 capítulos. Los últimos 2 capítulos del libro, en tono más polémico, resumían la posición protestante con respecto a los falsos sacramentos y la libertad cristiana. El éxito de esta obra fue inmediato y sorprendente. En 9 meses se agotó la edición que está por estar en latín. Resultaba accesible a los lectores de diversas nacionalidades. Y a partir de entonces, Calvino continuó preparando ediciones sucesivas de la institución que fue creciendo según iban pasando los años. Y entonces empezó a haber polémicas, era obvio. Las opiniones de varios grupos que Calvino consideraba errados y las necesidades prácticas de la Iglesia fueron contribuyendo al crecimiento de la obra, de tal modo que para seguir el curso del desarrollo teológico de Calvino y de las polémicas en que se vio envuelto, bastaría comparar las ediciones sucesivas de la institución religiosa cristiana. Entonces, hermanos, no podemos hacer eso, no podemos tener una edición del primer libro que hizo Calvino. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero tras la edición de 1536 en latín, en Estrasburgo apareció la de 1539 en el mismo idioma. En 1541, Calvino publicó en Ginebra la primera edición francesa, en 1541, que es una obra maestra de la literatura en ese idioma. Y a partir de entonces, las ediciones aparecieron en pares, una latina y una francesa, ¿no? Entonces, ¿cuál primero? 43, luego 45. Luego en el 1550, la latina. En el 1551, la francesa. En el 1559, otra edición, la latina. Y en el 1560, la francesa. La sacó varias. Puesto que las ediciones latina y francesas del 59 y del 60 fueron las últimas producidas en la vida de Calvino,
son ellas las que nos dan el texto definitivo de la institución. O sea, si tú descargas el texto, es la que más te vas a encontrar. ¿Cuál? La de la edición de 1560. ¿Eh? Este texto definitivo dista mucho de ser el pequeño manual de doctrina que Calvino había tenido en mente al publicar su primera edición en el 1536. Y estos libros se han ido recopilando y son libros con un total de 80 capítulos. Pues si quieres aventar una buena lectura ahí, pues ahí está. Bien, vamos a decir un poco de los libros. Número 1. El primer libro trata acerca de Dios y su revelación. De cómo Dios hizo la creación y la naturaleza del ser humano antes de la caída. De eso habló Calvino. En el segundo libro, Calvino trata acerca de Dios como redentor. ¿No? Como Dios, como redentor, y cómo es que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento y después en Jesucristo. Tercero, el tercer libro que sacó Calvino se enfocó en cómo podemos participar de la gracia de Cristo a través del Espíritu Santo. Y el cuarto, la institución que Dios dejó. En este caso, la iglesia y los sacramentos. De eso se trató el cuarto libro que Calvino habló. Yo en lo personal he leído el último, el de de la iglesia y los sacramentos. Y es verdad, hermanos, si tú lees estos libros, es un conocimiento muy profundo, muy profundo. Y otra cosa muy singular de Calvino, cita mucho a Agustín. Cita mucho a Agustín. Casi no cita o sea, sí cita las escrituras, pero cita mucho a Agustín. Ese es un punto que debemos considerar, ¿no? Sin lugar a dudas, esta fue la obra cumbre de la teología sistemática protestante de todo este siglo. Por eso se le considera muy grande a Calvino, teología sistemática. O sea, él ya sistematizó doctrinas de la Biblia. Entonces, eso fue muy importante. Hoy conocemos mucho de estas doctrinas, ¿no? Justificación, propiciación, expiación, todo ese tipo de doctrinas. Pero en ese tiempo no se conocía eso. Entonces, por eso fue grande la contribución de Calvino. Ahora vamos a ver otro punto. Calvino se convierte en líder y escritor. Entonces, Calvino se casó con una menonita, una anabaptista. Recuerden que los anabaptistas son los antecesores a los menonitas. Calvino se casó con una anabaptista. Calvino era perseguido de ciudad en ciudad, pues, obviamente. Con frecuencia usaba nombres falsos, como Carlos Espirbal o Martianus Lucianus, si también se llevaba. A donde quiera que iba, enseñaba a grupos pequeños y en lugares secretos. A ver, hermanos, fíjate cómo se lo estoy diciendo. ¿Saben lo que está haciendo Calvino? Mentía sobre su nombre. Entonces, ¿eso era de Dios o no? O sea, dice la Biblia que nos debemos someter a todas las autoridades que Dios ha impuesto en el mundo porque por él Dios fueron impuestas. ¿Eh? Entonces, ¿lo que hacía Lutero era pecado o no era pecado? ¿Rebelarse contra el gobierno es pecado o no es pecado? Hermanos, en ese tiempo, y en este tiempo también,
El gobierno, cuando está en contra del evangelio, no podemos someternos a un gobierno así. No podemos someternos a un gobierno así. Y cuando se hace una revuelta, Dios siempre va a estar del lado del que gane. Si a una revuelta gana, Dios permitió esa revuelta, aunque va en contra del gobierno, pero siempre que pasa que un gobierno es tirano y siempre es un gobierno que va en contra de la moral, siempre va a haber eso. ¿Qué? Se levantan en armas. Y cuando ganan, como la Revolución Mexicana, ¿qué? Es porque Dios así lo quiso. Entonces, una nueva tortura fue concebida en ese tiempo. Un mecanismo para meter y sacar del fuego a la víctima, asándolo lentamente en lugar de quemarlo completamente. Entonces, en ninguna parte de Francia un protestante estaba seguro que se enfrentaban a eso. Las preocupaciones cesaron por un tiempo en el 1535 cuando Calvino encontró descanso en Basilea, Suiza, donde estaban los protestantes suizos. Su tiempo lo pasó formulando verdades de una forma ordenada. Y ya sabemos, 1536 publicó su libro. Y entonces esta obra es la más grande expuesta. Después de algún tiempo, Calvino decidió irse a Estrasburgo, en el sureste de Alemania, para continuar ahí la vida tranquila de un erudito. Y debido a las alarmas de guerras, tomó una ruta larga. Era un joven francés frágil, con un rostro pálido, ojos brillantes y un aire de erudito y refinado. Pero se enfermaba mucho. Calvino era muy estudioso, pero muy enfermizo. Ahora pongan ahí la reforma a Ginebra. Y este fue llevada por un francés evangélico llamado Guillermo Farel a Ginebra. Guillermo Farel. Entonces, al llegar a Ginebra, hermanos, Farel era un celoso e influyente promotor de la reforma. Y cuando él llegó a los Alpes, mucha de esa gente aceptó los principios de la reforma. O sea, dense cuenta, hermanos, cómo se fue poblando casi toda Europa. Y son países, o sea, Suiza es uno de los países más caros del mundo, hermanos, pero ahí en Suiza el transporte es gratis. Pero bueno, también Suiza tiene sus lados malos, ¿va? Como el banco suizo, donde la gente que no quiere que vean su dinero, ¿a dónde mandan? Al banco suizo, ¿no? Al banco suizo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Antes de eso, había ayudado a llevar la reforma a Berna y a Neuchâtel y a algunos de los pueblos más pequeños y distritos circunvecinos. Pero en su primera visita a Ginebra, Farel había fracasado en tomar posición, pero no era de los que se dan por vencidos, y regresó a Ginebra en diciembre de 1533 y en esta ocasión tuvo éxito. Cuando llegó a Ginebra, Farel dice que ahí en Ginebra los católicos eran mayoría, pero durante los siguientes meses la predicación ardiente de Farel volvió la ola a favor de la reforma. Y en el verano de 1535, Farel se apoderó de la Madeleine y la Catedral de San Pedro, y entonces un disturbio iconoclástico, o sea, es decir, hubo una destrucción de imágenes dentro de la ciudad, y así eso asoló la ciudad. En todas las iglesias las imágenes fueron demolidas, la misa fue abolida, los monjes y las monjas fueron sacados el 21 de mayo de 1536. Se juntaron una junta de ciudadanos de Ginebra y votaron a favor de la reforma y votaron que el protestantismo sería la religión oficial de Ginebra. Cuando Farel escuchó que Calvino llegó a Ginebra,
le llegó como una revelación que este joven francés de 27 años era el hombre indicado para ocupar su lugar en Ginebra. Farel se apresuró a buscarlo, y Calvino no pensaba que alguien de la ciudad lo conociera. Era extraño en ese lugar, pero esta razón, cuando Farel vino a verlo, quedó sorprendido, pero lo tenía, la fama por sus institutos le habían precedido. Farel comunicó sus ideas a Calvino, pero este no estaba totalmente de acuerdo con los planes. ¿Cuál? Pastorear la iglesia de Ginebra. Como que él era más de escribir, él era más de leer y escribir. Calvino solo buscaba un lugar tranquilo donde quedarse. Su mente estaba puesta en seguir su viaje a Estrasburgo, pero Farel insistió en que se quedara en Ginebra. Necesitaba su ayuda para establecer la obra de la reforma más firmemente en ese lugar. Calvino dio razones por las cuales no quería quedarse. Y entonces, después de una acalorada discusión, el hombre viejo se levantó de su silla y de pie, cuán largo era, y su barba que le llegaba hasta el pecho, y dirigió su penetrante mirada al joven Calvino delante de él y vociferó: que Dios maldiga tus estudios si ahora y en tiempo de necesidad rehusas dar tu ayuda a su iglesia. Pues Calvino, al escuchar esto, fue sobrecogido por el terror, como él mismo lo dijo. Después estaba visiblemente sacudido y entonces dijo Calvino: ¿sabes qué? Pues me quedo, pues me quedo, ¿no? Aunque Calvino al principio accedió sencillamente a permanecer en la ciudad y a colaborar con Farel, pronto su habilidad teológica, su conocimiento y su celo reformador hicieron de él el personaje central de la vida religiosa de la ciudad, mientras Farel gustosamente se convertía en su colaborador. Fíjense, este Farel era alguien que debemos imitar, ¿no? A lo mejor tú inicias, pero tú no le vas a seguir, tal vez. Y entonces la ciudad empezó a seguir cierto camino que Calvino y Farel empezaron a trazar para la ciudad. Y en cuanto comenzaron a exigir que se siguieran verdaderamente los principios protestantes, muchos de los burgueses que habían apoyado la ruptura con Roma comenzaron a ofrecer resistencia. Al tiempo que hacían llegar a otras ciudades protestantes en Suiza rumores acerca de los supuestos errores de los reformadores ginebros. Calvino insistía en que para que una vida religiosa se conformara verdaderamente a los principios reformados, era necesario excomulgar a los pecadores impenitentes. Es decir, Calvino no daba la cena del Señor a los pecadores que pecaban abiertamente, no se los daba. O sea que eran poquitos los que recibían la Eucaristía, supuestamente, ¿no? Y entonces, con todo esto, pues se le levantó una turba a Calvino, y Calvino tuvo que huir, Sí, ahí ya había cambiado eso, pero sí era muy riguroso en quién se lo daba, a quién se lo daban. Sí, ya había cambiado todo eso, sí, Calvino sí estaba como Cinclio, pero no se lo daba a los que pecaban abiertamente, o sea, los que pues sabía que ese hombre pues ni cristiano era, ¿no? Y quería venir a comulgar, ¿no? Entonces, Calvino, durante los próximos 12 años, hubo conflictos repetidos entre el gobierno de la ciudad y el cuerpo eclesiástico, ¿ok? Entonces trataban de regular las costumbres con una severidad que no siempre era del agrado del gobierno. Y en 1553 la oposición había vuelto a ganar las elecciones y la situación política de Calvino era precaria. Fue entonces cuando comenzó el famoso proceso de Miguel Serveto. Este era un médico español, autor de varios libros de teología, que estaba convencido de que la unión de la Iglesia con el Estado a partir de Constantino había constituido una gran apostasía, y que el concilio de Nicea, al promulgar la doctrina trinitaria, había ofendido a Dios. Miguel Serveto,
acababa de escapar de las cárceles de la Inquisición católica en Francia, donde se le seguía procesando de hereje. Y se vio obligado a pasar por Ginebra, donde fue reconocido cuando fue a escuchar a Calvino predicar, ¿no? Fue arrestado y Calvino preparó una lista de 38 acusaciones contra él, puesto que Serveto era un erudito y además había sido acusado de herejía por los católicos. El partido que se oponía a Calvino en Ginebra adoptó su causa. Pero el gobierno de la ciudad les pidió consejo a los cantones profesantes de Suiza y todos concordaron en que Serveto era un hereje. Y esto acaló la oposición y se resolvió condenar a Serveto a ser quemado vivo. Aunque Calvino trató de que en lugar de ello se le decapitara por ser una pena menos cruel, la muerte de Serveto fue duramente criticada, principalmente por Sebastián Castellón, a quien Calvino había hecho expulsar de la ciudad por interpretar el Cantar de los Cantares como un poema de amor. ¿Ah? O sea, Calvino no fue perfecto y es natural. O sea, eso no demerita lo que hizo Calvino. Pero vean cómo él pensaba. No cabe duda, hermanos, o a partir de ese incidente, se ha vuelto símbolo del dogmatismo rígido que reinaba en Ginebra de Calvino. Y no cabe duda de que hay mucho de verdad en esto, pero no nos olvidemos que en esta misma época y en diversas partes de Europa, tanto católicos como protestantes estaban procediendo de manera semejante contra quienes consideraban herejes. Otra vez, Calvino fue hijo de su tiempo. ¿Qué hacía Roma con los herejes? Que los quemaba. Entonces, cuando llegaba un hereje con los protestantes, Calvino, ¿qué hacía? Pues lo mismo, porque eso es lo que había aprendido. Entonces, podemos criticar un poco a Calvino, pero eso es lo que él había aprendido. En 1559, Calvino fundó la Academia de Ginebra. Dirigido por Teodoro de Beza, se llamaba Teodoro de Beza, con Z, Beza, quien después fue el sucesor de Calvino en la ciudad como jefe religioso. Y obviamente pues, en Ginebra era un centro teológico con bases que calvinistas, obvio. Entonces, este fue como que el semillero, ¿no? De ahí viene la palabra seminario, de semen, de semilla. Seminario, ese es el pensamiento. Vamos a hacer gente que sea una semilla donde se vayan. Bueno, Ginebra fue eso. Por eso la parte calvinista que se expandió por muchos países, porque llegaban de muchos países a Ginebra, estudiaban y evangelizaban. Calvino murió el 27 de mayo de 1564. Y dicen, hermanos, que cuando murió Calvino, lo querían como que sacar así a la explanada, ¿no? Pero decidieron que no. 1564. Decidieron que no, que no lo iban a sacar. ¿Por qué? Porque era tan conocido que iban a pensar que estaban haciendo culto a los santos. Entonces se le enterró en un lugar desconocido. No se sabe dónde fue enterrado Calvino. Por eso mismo. Hermanos, la gente tiende a eso. O sea, tenemos eso. O sea, como que yo le decía a mi esposa, el ser humano, y está dicho por la historia, el ser humano requiere un líder. O sea, busca un líder y cuando ve un líder con cualidades, pues lo siguen. Y eso, hermanos, pasó en este país hace 6 años. Vieron en esa persona un líder
¿no? ¿Y qué hizo el país? Este nos va a ayudar a cambiar, ¿no? Así es el ser humano. Así es el ser humano. Quieren ver un líder, un libertador, alguien que traiga unas ideas disque nuevas, porque no hay nada nuevo, pero disque nuevas, ¿no? Entonces, eso pasa. Eso pasó con Calvino y mejor decidieron que... Vamos a ver este último punto porque ya se va a acabar el tiempo. Calvino y el calvinismo. Aquí voy a pasar a lo mejor un poco de esto y la siguiente sesión, hermanos. Porque les digo, quiero que conozcan esta parte. Hoy el calvinismo, hermanos, está muerto en Europa. En Europa está muerto el calvinismo, está muerto. Salvo algunos. Tal vez a lo mejor hay un poco de calvinistas, un poco en España, ¿no? Que un poco ahí hay varios en YouTube que son calvinistas. Pero el calvinismo en sí, Alemania, Países Bajos, Suiza, toda esta parte está muerto. Las congregaciones donde antes se congregaban estos grandes hombres y hablaban de Cristo, ahora son museos, discotecas, ¿no? Son cafés. Está muerto, hermanos. ¿Por qué la razón de esto? Bueno, no lo sé muy bien, ¿no? Hoy el grande punto del calvinismo ahorita se encuentra mucho allá en la parte del Caribe, ¿no? Tenemos a esa parte del Caribe ahorita con su gel que es de, ¿dónde? República Dominicana. O sea, ese es un punto. También este hombre que también vive ahí, ¿cómo se llama? Juan Miguel Núñez también. O sea, y está haciendo un buen foco. Otro foco donde hay un poco de calvinismo, Colombia. Colombia también hay varios puntos de calvinismo allí. Y obviamente México también está creciendo un poco. Pero dense cuenta de Estados Unidos. No, no y no. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Pero algo lo que sí sé es que, hermanos, como les digo, o sea, no estamos siguiendo a un hombre. ¿Por qué? Porque lo del hombre es limitado. Y nosotros yo me di cuenta, realmente yo, por dónde nos encontrábamos. O sea, donde antes estábamos, no digo que su doctrina era mala, no, claramente que no, en verdad no es mala. Pero eso te limita, porque no estudias la Biblia, estudias pues una guía concentrada. Y no digo que esté mal, pero le digo, a la ley y al testimonio. Y después todo lo demás ahí va acompañando, pero no es en sí lo que debemos estudiar. Debemos estudiar la Biblia, porque la Biblia es que infinita. Vamos a seguir creciendo. Pero si nos enfocamos más a un hombre, ese es el problema. Tenemos un límite. Entonces, en la vida de Calvino, hermanos, la principal cuestión teológica que dividía a los protestantes, aparte, claro, está de los anabaptistas, era la de la presencia de Cristo en la comunión. Seguíamos con eso. Según hemos visto, esa fue la causa entre una lucha entre Lutero y Zwinglio, ¿no? Ay, pastor, una pregunta. Tenía que ver la parte de que ya empezaban no recuerdo el término, pero cuando la hostia se vuelve sangre, que bueno, que empieza a sacar sangre y que por eso, pues ellos lo veían como un milagro. Como un milagro. Ajá, y que eso los frenaran, si entonces sí es de Dios. No, eso fue más como lo vimos en la época medieval, cuando se cerró la Biblia, entonces empezaban a verse. Eso es lo que va a pasar, ¿eh? Cuando cerramos la Biblia, empezamos por milagros y señales y cosas así que surgen y agua milagrosa. Y cuando se cierra la Biblia, eso pasa, ¿no? Entonces, sí, estaba apreciado por todo eso, pensamientos papales, ahí el entronamiento de María, todo ese tipo de cosas, por eso surgió la Reforma, ¿no? Por toda esa parte, pero el punto fue de eso que siguió por Lutero. Como Lutero siguió con esa idea, pues Lutero era un hombre pesado, ¿no? En la teología. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Lutero o Zwinglio? Pues cada quien tiene su posición. Y hermanos, hoy sigue pasando lo mismo, ¿eh? Hoy sigue pasando lo mismo. O sea, pues digo, yo te doy mi posición, mi postura con respecto al calvinismo. Pero hay gente que está casada con eso, ¿eh? Está casada con esto y que casi se atreven a decir que Pablo
era calvinista. Se atreven a decir eso. O sea, llegar a ese extremo. Yo no me atrevería a decir eso porque, o sea, ¿cómo? O sea, si Pablo fue antes de Calvino, o sea, ¿no? No, o sea, no. Pero hay gente que se atreve a decir eso, ¿no? Bueno, y hay gente del otro lado, me ha tocado oír pastores que dicen, no, es que todos sus hermanos calvinistas tienen un error doctrinal muy fuerte y si no se arrepienten, pues aguas, ¿no? Pues primero hay que analizar la doctrina. Y hermanos, miren, hace tiempo yo leí en Twitter, iba a haber una conferencia ahí en República Dominicana, en la iglesia del Pastor Miguel. Y alguien allí empezó a vociferar que el Pastor Miguel era muy controlador, así decían en el Twitter, que porque ella había visto una hermanita que salió de allí y que dijo esto y que dijo el otro, que casi Miguel quería saber la vida de ellos y toda la cosa. Yo le dije, oye, ¿pero has ido a hablar con Miguel? No, pero es que la hermana vino a mí y me escribió. Y digo, ay, hermano, pero pues si esa hermana tiene rencor, ¿qué no va a hablar? ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, no hay pastores perfectos, no le vamos a caer bien a todos, eso es normal, ¿eh? Pero no se vale, hermanos, lo que no se vale, ahí yo le dije, mira, no se vale que tú escuches una parte y no escuches la otra. O sea, no se vale que tú nada más escuches a esta ovejita que salió de allí y no vayas con ella. A ver, oye, pastor, si él te va a decir otras cosas, pues él es tu oveja, ¿no? Él sabe qué onda, qué hizo. O sea, tú ni siquiera sabes lo que ella hizo a lo mejor allá adentro y ya lo andas juzgando al pastor que es un controlador, que es casi un machista y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hermanos, hay mucho peso en esas cosas, mucho peso. O sea, hay gente que tiene mucho peso teológico. O sea, uno de ellos que tenía mucho peso, John MacArthur, ¿no? John MacArthur era un hombre, también tenía, o sea, él era un dispensacionalista continuista, se le llamaba. Y en muchas de esas cosas, y en muchos de sus libros que yo he leído, yo no estoy de acuerdo con él. Pero ¿qué pasaba? O sea, ¿saben uno de sus libros que más fue criticado de MacArthur? El de Fuego Extraño, que habla sobre el movimiento carismático. Si tuvieran los comentarios que ponen en las redes sociales del libro de MacArthur, diciendo que MacArthur no investigó bien, que comparar el movimiento del espíritu con movimiento africano, que hacían lo mismo, hablar en lenguas, tirarse, revolcarse, era una falta de respeto al Espíritu Santo. O sea, ¿por qué atacan ese tipo de cosas? El peso que hay ahí, el peso teológico. Pero si tú vieras, o sea, fue un libro muy controversial. Y si no lo han leído, léanlo. De verdad. O sea, es un libro que los primeros 3 capítulos del libro te lleva por un punto donde dices, oye, sí está ocurriendo esto, pero si en otro lado ocurre, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad, no? Y si no está muy cimentado bien, sí te vas por esa parte. Sí. Pero si estudias y pasas toda la palabra que lees por el escrito de la Biblia, pues no tienes por qué irte. Sí, así tendría que ser, pero hay otros opositores allí. ¿Qué podemos decir pues, de Cash Luna? Él comparte esa parte del movimiento, de Guillermo Maldonado y de la ex señora de Guillermo, que también lo mismo, que ella dice que manda a Los Ángeles y le buscan las llaves. Sí, o sea, también tenemos ese contrapeso. Pero otra vez, como dice el hermano Agustín, a la ley y al testimonio, ¿no? O sea, te digo, pero vas a encontrar muchas de esas cosas, contrapesos teológicos. ¿Quién tiene la verdad? Las escrituras, ¿no? Las escrituras. Entonces, hermanos, aquí lo voy a dejar, pero vamos a adentrarnos un poco en esto. Entonces, sí, o sea, yo les voy a dar mi postura sobre esto, sobre el calvinismo, cuáles son los puntos, ellos lo respaldan con la Biblia. Por si uno de los versículos que más respaldan es Efesios 2, cuando dice, ¿cómo se llama? Que por la fe, y esto no es por obra, sino es don de Dios. Entonces dicen que la fe es un don de Dios, o sea, Dios se tiene que dar hasta la fe.
porque un muerto no puede creer, Efesios 2:1, ¿no? O sea, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. A ver, ¿un muerto puede creer? Pues no puede creer porque está muerto. Entonces Dios te tiene que primero dar vida y después vas a creer. Así creen ellos. Así creen ellos y parece muy lógico, pero hay que ver toda la escritura. Y eso es lo que vamos a hacer un poco con esto. Entonces, me interesa que lo conozcan, hermanos. ¿Por qué? Se van a enfrentar con esto. Se van a enfrentar contra esto. Y lo van a ver. Y parece muy coherente. Y parece muy teológico. Y digo, no quiere decir que no sean hermanos. Lo son. Pero el problema con ellos es que si tú no crees como ellos, pues te toman de hereje. Bien, hermanos, aquí lo vamos a dejar en este punto, ¿ok? Calvino y el calvinismo.